Está en nuestros estudios Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Bienvenido. Nicolás, Giovanna, buenos días. Buenos días. Comencemos, tenemos un montón de temas porque hace rato que no hablamos y comencemos tratando de tocar punto por punto los más relevantes. Primero, Vieira. Es inevitable este tema de Vieira, ¿no es cierto? Porque nos expone una situación muy crítica, que es la crisis de credibilidad, de confianza, la crisis moral del Parlamento Nacional, ¿no? Es inevitable hablar de Vieira, como es inevitable que el Congreso reaccione de manera inmediata, no solo en la Comisión de Ética, porque los hechos son de tal evidencia que prácticamente insultan al país y a la razón, querer dar demasiadas vueltas sobre este tema. Eso en relación a la Comisión de Ética, pero también la Fiscalía debe iniciar inmediatamente la investigación, y eso también muy rápido, y solicitar al Poder Judicial para que se le levante el fuero y sea investigado y eventualmente sancionado este señor. Todo lo que hemos visto apunta a un clarísimo tráfico de influencias. Es sumamente claro, es grotesco los hechos que hemos visto y no podemos tolerarlos. Esa reacción que hemos visto de la ministra frente a estos hechos, también quisiéramos verla así de ágil, así de rápido, así de todas las otras instituciones. En todas las instituciones del Estado. ¿No? O sea, para empezar, el Ministerio Público ya hoy día debe abrir una, ¿cómo se llama ahora? Una investigación preliminar. Investigación preliminar, ¿no es cierto? Y si ve que hay indicios, porque es evidente que ahí están los audios. Para usted las pruebas son contundentes. Son de una contundencia irrefutable. Ahora, vayamos, está claro ese punto. Ahora, vayamos al otro tema que se ha puesto en el centro de la atención, que es el anuncio de la colaboración de OAS, y nos lleva inevitablemente y una vez más al tema de la línea amarilla, y eso nos lleva al tema de los peajes. Es decir, tenemos toda una cadena de hechos irregulares, ¿no es cierto? O sea, todo un replanteamiento del sistema de peajes que ha terminado siendo seriamente perjudicial para la población. Entonces, lo que quisiéramos, yo entiendo que la Defensoría ha hecho una serie y está haciendo una serie de propuestas sobre el tema. Quisiéramos que tras la pausa nos las explique usted, al igual que qué es lo que dice la Defensoría sobre el licenciamiento de universidades, sobre la Junta Nacional de Justicia y sobre la reforma política, que son tres asuntos claves en este momento. Es una agenda nutrida. Sí, vamos a hablar después de una breve pausa. Regresamos. Estamos en Exitosa, la radio del Perú, con el defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, y la pregunta es cómo enfrentamos el tema de los peajes, que está en el aire hace rato y que nadie se atreve a tomar sobre él una decisión, ¿no? Pero que ustedes han hecho varias denuncias con respecto, por ejemplo, al peaje electrónico. ¿Cuáles han sido los mayores problemas? En realidad, el tema de los peajes y la relación entre las empresas y los ciudadanos es muy compleja. Recuerden que cuando nosotros llegamos a la Defensoría, una de las primeras cosas que planteamos era la necesidad de que los derechos de los ciudadanos, de las personas en el mercado también sean tutelados, supervisados y garantizados por la Defensoría del Pueblo. Lo primero que dijeron fue esto: el defensor está desubicado, está fuera de foco. Cuando yo conversaba con el defensor de Colombia, un poco se reía, me decía, usted en Colombia sería un conservador, me decía, porque francamente eso nosotros, el 60 o 70% de nuestro tiempo se dedica justamente a eso. ¿Por qué? Porque muchos de los derechos fundamentales, educación, transporte, salud, está en manos de los particulares, de las empresas. Por lo tanto, hay que buscar que la Defensoría active las supervisoras que controla esas instituciones. Para aterrizar puntualmente en el tema de los peajes, ¿recuerdan el peaje que se dio en Puente Piedra? Claro. Ya, ese peaje también nosotros lo cuestionamos justamente porque no había vías alternas, ¿no? Al final de una pista, al final de una obra, de una infraestructura de una pista, o de un puente, o de un hospital, ¿qué cosa hay? Personas, ciudadanos. Entonces, usted no puede mejorar la pista, ahorcar a el distrito. En Lurín. Y no solamente en Lurín, en todas partes. Ya de Lurín es increíble. Pero, para solo entrar y salir de Lurín te cuesta 5.50 días. Tú quieres ir a San Pedro, la playa que está al frente. Te cuesta 11 soles. Entonces todo está visto, todo está diseñado a partir de cemento y bolsillo, pero no está pensado en las personas. Ese fue el planteamiento desde el inicio de la Defensoría del Pueblo. ¿Ustedes recuerdan cuánto se demoró
en aprobar la ley de reconstrucción con cambios, que lo presentó el gobierno de PP, que es el Ejecutivo, se aprobó al toque, 48 horas, casi poquito más, nada más, y eso estuvo muy bien. Nosotros dijimos, todo está bien, pero se han olvidado de la ley de reconstrucción con enfoque de derecho, es decir, de las personas. ¿Saben cuánto se demoró en aprobar esa ley? 1 año. O sea, eso quiere decir que no estamos viendo que en cada obra, que en cada peaje, hay ciudadanos. ¿Qué está pasando con el peaje electrónico? Está pasando lo siguiente. Primero, que eso se ha tercerizado. Se ha dado a otra empresa. Y esa empresa te cobra por cobrarte. Te cobra Eso por es todo. una cosa increíble. O sea, teóricamente el uso de los servicios de peaje electrónico, como ahorras tiempo, estás pagando adelantado además por el servicio, ¿no es cierto? Te debería permitir tener una tarifa mejor. Es una especie de AFP que pero terminas pagando más. Más. ¿No? Y además, ¿cuál es la lógica de que tú tengas un peaje? ¿Cuál es la lógica? La lógica es que tú vayas más seguro y vayas más rápido. Pero aquí no vas más rápido en realidad. Hacemos colas en los peajes. Y si quieres ir más rápido, tienes que pagar más. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿No estoy pagando un peaje para ir más rápido? Entonces se ha distorsionado totalmente. Tenemos que hacer que el Estado se active, que todos los organismos, Indecopi, todas empiecen a supervisar este tipo de prestaciones que se dan en distintos ámbitos. Giovanna, se da en salud, se da en educación. Te doy un caso concreto, perdona que te haya interrumpido. Un caso muy concreto. Cuando matriculamos al colegio a los chicos, ¿ya? Todos los años te cobran matrícula. Todo es una pregunta, ¿por qué? Si ese es un contrato de larga duración, tú cuando Claro, es como que si estuvieras contratando cada vez. Sí, o sea, tú cuando matriculaste, cuando pusiste a tu hija, a tu hijo en un colegio, es por 10 años. No es un nuevo contrato. En otros países se llama justamente eso, contrato de servicio educativo de larga duración. No te pueden estar cobrando una matrícula todos los años. ¿Quieres sincerar el precio? Sincéralo, pero no me engañes. Y no me cobres eso. Entonces, lo que quiero señalar con esto es que los derechos también están en el mercado. Ahí hay personas. No se trata de simplemente de negocio. Claro, ¿por qué se debe pagar más? Solamente en el caso del peaje electrónico estamos pagando además porque nos están cobrando el servicio electrónico. Es decir, si yo quiero esta tarjeta, la tengo que pagar. ¿Y cuánto me cuesta una de esas tarjetas? Te cuesta, y además algo más grave. Si tú no lo has consumido en un determinado tiempo, perdiste el dinero. ¿Por qué? Es ilógico. Es totalmente, o sea, estamos patas arriba y absolutamente sin ningún tipo de defensa. 30 soles cuesta solamente Que tener el problema es que esa tarjeta. acá se hacen las cosas y es como que pasarle por encima al ciudadano es lo normal, ¿no es cierto? Es la práctica común, ¿no? Ahora, saltemos al otro tema, al del licenciamiento de las universidades. Yo sé que en el SUNADI no pueden dormir. ¿Por qué? Pero es cierto, porque si hacen lo que tienen que hacer, no universidades pequeñitas, tremendas universidades no califican. Y si aplican su propia ley, simplemente van a tener que decirle, señores, no van. Sí, hay 140 universidades, más universidades que en Francia, en el Perú. Pero más de la mitad son universidades que no deberían probablemente existir. Al año se presentan más de 1 millón de postulantes. Estamos justo en la época de postulación hacia las universidades. Entre 500 y 600 mil están en este momento, mientras ustedes y yo estamos conversando, están postulando a universidades que no están licenciadas y que muy probablemente no van a obtener el licenciamiento. ¿Qué ha pedido la Defensoría? Transparencia. Así como tú le comunicas al estudiante o al padre de familia que tiene que pagar la cuota, te hago una pregunta, ¿por qué no le comunicas que no te has licenciado? Porque esa es una información decisiva, claro, para si acaso yo no estoy seguro de que pueda cumplir. O estoy en esta etapa, ten las seguridades, estoy avanzando de esta manera, porque yo necesito esa información. Yo, estudiante, necesito esa información. ¿Y quieres todavía ver la foto más oscura, más grave? Yo estoy hablando de los postulantes. ¿Y los que ya están estudiando? Ese es el problema. ¿Qué va a pasar los que ya tienen 2 o 3 años en esas universidades que al final no van a encontrar? Claro, el problema es que vas a tener que plantear, entiendo que esa es la idea, eso es lo que establece la ley, la contingencia. Es decir,
que si la universidad no es certificada se inicia un proceso de traslado a otra universidad. Ahora, Eso es. el problema es, ¿tienen las otras universidades capacidad de albergar toda Ahí esta tiene gente? dos problemas, O sea, porque yo he conversado con autoridades de universidades que ya están licenciadas. Ellos están muy preocupados por lo siguiente. Primero, ¿yo cómo puedo reconocer a estos eso, chicos cuya malla curricular, cuyos estándares de evaluación son tan bajos que educación de calidad se ha masificado de tal manera y en un mal sentido que hoy día la cobertura es tan grande que prácticamente un gran sector va a quedarse probablemente descoberturado? Estamos fabricando, Giovanna, Nicolás, estamos fabricando un serio conflicto social. La Defensoría está tratando de advertirlo con anticipación. Desafortunadamente la cantidad de hechos que suceden en el país un poco que relegan. claro, pero lo que está situaciones. claro es que no puede seguir manteniendo una situación. ¿Cuántos ¿no? alumnos están en peligro? Que ya están estudiando años. Bueno, ya estamos hablando probablemente de 800.000. Es difícil saber cuántas se van a licenciar, pero es claro, yo a estas alturas, No, pero SUNEDU ya sabe, a estas alturas. No, pero ¿cuántos eso no es van a el licenciar? miedo que hay en SUNEDU, porque si SUNEDU hace lo que tiene que hacer, se les van a ir encima lo de SUNEDU. Entonces ahora pongámonos más flexibles, ¿no es cierto? Porque estamos muy recios, porque si aplicamos esto como... pero es lo que tienes que hacer, es lo que tienes que hacer. O sea, en el Perú ha habido ha crecido el acceso al sistema educativo con la misma velocidad e inclinación, solo que al revés, que ha ido la calidad de la educación, que nos hemos ido para abajo. O sea, hay un montón de gente en el sistema educativo recibiendo educación de pésima calidad que en términos reales no te sirve para nada. Pero pasemos a otro tema, las bambas. Las bambas. O sea, acá, y creo que hemos sido casi una excepción, hemos escuchado sistemáticamente y durante meses, antes de que se produzca el bloqueo, que ya lleva más de 40 días, a los comuneros exigiendo una cosa que tiene todos los indicios de ser legítimo. Les han metido una carretera en medio de su propiedad sin pedirles permiso. Y ahora dicen que es una vía nacional cuando ni siquiera tiene expediente técnico. Es decir, ha sido al guerrazo simplemente, porque una vez más en el Perú las cosas se pueden hacer por encima de los ciudadanos, ¿no? Sí, Nicolás, evidentemente ustedes tienen la información bastante clara, porque este tema no ha nacido ayer ni antes de ayer. Este es un tema que ya tiene un buen tiempo y en efecto es tal como tú lo has sintetizado. Aquí se ha construido y luego se ha cambiado la categoría de esa carretera y dicen no, se trata de una vía nacional y por lo tanto aquí no hay posibilidades de peaje. No, pero has partido prácticamente tú esa locación. Entonces, nuevamente se reitera o se repite lo que ya dijo la Defensoría. Eso se pudo haber hecho, tranquilamente se pudo haber hecho, si en primer lugar convocabas a todas las personas afectadas y los convencías de que esa carretera, esa vía, de alguna manera los puede beneficiar y les retribuías ese monto. Pero tú lo has querido hacer exactamente a la inversa. Los has querido, como dicen los muchachos, atrasar, les has puesto una vía y ahora ya no claro, tienes porque es derecho. una vía que construye la compañía minera, que no hay expediente técnico, que no ha sido construida por el Estado, que no era plan de ningún desarrollo de infraestructura. Eso no está en ninguno de los planes. Puedes voltear el Ministerio de Transporte y no lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, ¿y qué hace cuando se produce el conflicto y la comunidad dice, oye, un momentito, están atravesando nuestra propiedad, están cambiando las reglas porque esa carretera no estaba incluida en el acuerdo de concertación social que se hizo? Ah, entonces es vía nacional. O sea, el gobierno la declara vía nacional. Además, a última hora y entre gallos y medianoche, no te olvides de eso, ¿no? Entonces, justamente ahora de lo que se trata es de sentarse y solucionar el problema. No simplemente dejar que porque esa es la otra, digamos, política que se ha utilizado, no esta vez, sino siempre, es dejar que se desgaste. Pero el que se Estado desgaste. lo que tiene que hacer es lo que debió hacer desde el comienzo, Por supuesto. defender al pueblo, defender a la comunidad de Fuerabamba que está ahí. Sí, pero también al mismo tiempo hacer eso, no esta vez, sino siempre, es dejar que se desgaste. Pero el que se Estado desgaste. lo que tiene que hacer es lo que debió hacer desde el comienzo, Por supuesto. defender al pueblo, defender a la comunidad de Fuerabamba que está ahí. Sí, pero también al mismo tiempo hacer viable inversiones. No, pero O sea, claro, ambas Claro. cosas. claro, pero además, o sea, César, la situación acá es absolutamente, Walter, perdón, es increíble, que es que tú tienes una comunidad que por lo menos para mí era ejemplar en un momento de crisis, donde estabas en crisis con lo de Conga, en crisis con lo de Tía María y tenías una zona donde los comuneros estaban a favor de la minería.
Ellos están a favor. Era lo que había Pero ellos dejaron su tierra para ir a prorrogar, o sea, que extender a todo el país, ¿no es cierto? Por supuesto, además era viable completamente. El problema es que luego ha venido esta situación de hechos que al caballazo se ha implementado. Y es más, ellos ni siquiera es que se nieguen a que haya la carretera. El asunto es que les retribuyan porque es su terreno. Ahora lo que están diciendo, no sé si será cierto, pero en fin, dicen, hay unos abogados pendencieros que están aprovechando esta situación porque para sacar plata. Pero aprovechan una situación que existe. O sea, yo siempre planteo este interrogante, defensor. O sea, tú tienes comunidades que viven cientos de años ahí. En muchos de los casos el rey de España les reconoció su titularidad, ¿no es cierto? Y eso es con lo que muchas veces reclama. Y de repente viene alguien con una concesión en la mano otorgada, nadie sabe cómo, que vive en San Isidro y que resulta que es el dueño del subsuelo sobre el que tú vives hace cientos de años. Tu familia vive hace cientos de años y tú no eres el dueño del subsuelo, sino un señor que viene de lejos, que se consorcia con una transnacional y concesiona con el Estado, ¿no es cierto? Es un contrato con el Estado. ¿Por qué? Claro, ¿Por qué eso tiene que ser? O sea, escúchame, César, Walter, pero no sé por qué te digo César a cada rato, amigo César Gutiérrez. Pero, o sea, ¿por qué nunca se ha planteado la interrogante, que a veces en Perú da miedo hacer preguntas? ¿Cuál ha sido el origen de las concesiones? ¿Quién las otorgó? ¿Por qué y cómo? Todo el Perú está concesionado. No hay que olvidar que también el Perú ha suscrito y ha desarrollado ya una normativa sobre la consulta previa, que en castellano quiere decir que tienen que participar las comunidades. De estos procesos, de estos proyectos, de estas concesiones, tienen que participar. Es verdad que no es vinculante, pero tienen que participar. Y en la medida en que participen, en la medida en que los involucres, que los hagas parte y beneficiarios, esto es viable. Tú acabas de poner el ejemplo. Esto, hasta no hace mucho, era justamente un modelo a seguir. Claro. Pero hoy día se ha pervertido, se ha destruido. Ahora, yo creo que esto es una buena oportunidad para plantear una discusión. Yo no sé, o sea, Juan Carlos Tafur es una persona muy controversial, uno puede estar de acuerdo o en contra con muchas de sus opiniones. Pero aquí en Exitosa, él dijo, fue la primera vez que lo escuché a un periodista decirlo con esa claridad, hay que replantear el término de acuerdo con las comunidades y hacerlas socias. O sea, si debajo del suelo en el que vives hay mineral, tú eres socio del negocio. Y vamos a ver si no cambian las cosas. Pero esa es una alternativa. Y eso se hace en Canadá y se hace en Estados Unidos. Te voy a poner el ejemplo. Eso es Australia, Canadá, son modelos que son exitosos. ¿Por qué no podría ser acá? El problema es que hay gente muy angurrienta. Pues. Hay mucho mercantilismo, mucho corto plazo, porque estás acá intentando sacar dinero para luego mandarte mudar y no estás pensando en el país. Hay un economista que está de moda de ultraderecha, bueno, él dice que no, él dice que es un liberal puro, que les dice empresarios. Dice, esos no son empresarios, son empresarios que le hacen daño al liberalismo, porque ¿qué hacen? O sea, en realidad están succionando y aprovechando y usando el Estado como instrumento para beneficiarse y no crear una economía realmente libre. Por eso hablaba de mercantilistas y no liberales, ¿no? Muchísimas gracias al defensor del pueblo por estar con nosotros. Walter Son las Gutiérrez. 8:33 de la mañana.